en el 99,9% de las veces la gente que no tiene bien asignados esos riesgos viene y te dice, ya no puedo más, véndeme todo lo que tengo, por ejemplo, en renta variable. Y normalmente es el peor día para hacerlo. Para ese inversor que va hacia los fondos, yo ahora mismo le aconsejaría que compre fondos indexados o ETFs sobre bonos soberanos. ¿Por qué? Porque el tiempo juega a su favor y el tiempo le va a hacer de gestor y por lo tanto no va a tener que pagar una comisión extra por una gestión activa en un bono soberano. No le voy a decir, oye, cómprate un fondo de inversión de gestión activa en pequeñas compañías americanas, europeas, japonesas. No. Yo, vete a lo fácil. Cógete una ETF sobre el Russell 2000 y quédate quieto. Y pagas el 0,15. Si me viene alguien y me dice, quiero invertir en renta variable americana, ¿lo hago a través del S&P 500? Yo diría, no. Ahora no, porque no te compensa el riesgo que estás asumiendo. ¿Qué pueden hacer para mermar, ¿no? O para perjudicarnos a la hora de gravar esos impuestos a los fondos de inversión? ¿Qué se te ocurre que pueden estar ahí manejando? ¿Y qué supondría también para nuestros ahorros? Subir el IVA de esas comisiones. O sea, ¿qué va a pasar si hacen eso? O sea, poner IVA, mejor dicho, no subir, poner IVA. ¿Qué pasaría? Pues que las comisiones que pagaríamos los inversores serían más altas. Es decir, nos estarían penalizando al pequeño inversor, al mediano inversor, que es la inmensa mayoría de lo que hay en este país. Para ti, ¿cuál es el activo en el que hay que estar o hay que invertir sí o sí este 2024? Si lo miramos en forma de rendimiento ajustado por riesgo, como tiene que ser, ahora mismo el que sale favorecido. ¿Qué tal? Bienvenidos a Rompiendo el Mercado Podcast. Hoy vamos a hablar de algo que es crucial para cualquier inversor. ¿Dónde meter tu dinero y cómo gestionarlo? Y eso no es solo saber si elegir bolsa, fondos de inversión, oro o cualquier otro activo. Nada de lo anterior funciona sin una base sobre finanzas, porque serán el resto el que elija mal seguramente por ti. Así que es fundamental tener esa base tanto para invertir como el ahorro. Y más en este momento en el que parece que nos empiezan a poner, bueno, pues también la pierna encima, ¿no? Con esto del ahorro, os empiezan a oír por parte de las autoridades, bueno, pues que quieren de alguna forma también meter mano, ¿no? En esto del ahorro. Pues todo eso lo vamos a descubrir aquí, vamos a conocer cómo quieren también en los fondos de inversión. Puede ser que quieran subir esos impuestos, como nos ha dicho la vicepresidenta, pero vamos a conocer también dónde están las mayores oportunidades de inversión, vamos a conocer esas estrategias para hacer crecer tu dinero y también esos errores más comunes que estamos acostumbrados, en muchas ocasiones los profesionales están acostumbrados a verlos, vamos a ver cómo los podemos evitar y cuáles intentar no hacerlo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, aquí en Rompiendo el Mercado ya sabéis que siempre buscamos grandes profesionales. Hoy me acompaña un asesor profesional independiente con más de 25 años de experiencia. Es Pedro Palenzuela, director de asesoramiento en Palenzuela Inversiones EAF. ¿Qué tal, Pedro? Encantada de saludarte. Hola. Encantado de estar aquí contigo en el programa y hablar de todos estos temas tan interesantes que acabas de comentar. Bueno, mucha tela, lo que tenemos por delante. Te voy a sacar jugo, ya te lo voy avisando. Y lo primero de Pedro, para poner a todo el mundo en saber qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? ¿Qué preguntas esenciales me debo hacer o cómo puedo yo como ahorrador, como inversor, realmente evaluar mi salud financiera? ¿En qué situación me encuentro? Vale. Bueno, para hacer algo sencillo y tampoco complicar demasiado las cosas, yo creo que lo primero que tendríamos que es pensar que somos como si fuésemos una empresa. Y al ser como una empresa, nosotros, los inversores, tenemos que tener una cuenta de pérdidas y ganancias, es decir, donde tenemos nuestros ingresos y nuestros gastos y un balance, donde tenemos nuestros activos y nuestros pasivos. Eso, solamente el ejercicio de hacer de poner esos números sobre papel, nos van a ayudar mucho para ver por dónde estamos. Una vez que tenemos hecho eso, lo siguiente que tenemos que hacer es planificar, es decir, esto es un tema de planificación financiera. Lo que tenemos que ver es un poco cuáles son los objetivos, ¿no? O sea, qué objetivos tenemos. En base a esos objetivos, también qué riesgos queremos asumir o qué riesgos podemos asumir, que es diferente también, dependiente de las circunstancias vitales de cada uno y del momento de su vida en el que esté. Los objetivos, pues bueno, son los que podemos tener todos, que puede ser desde comprarte una casa, la universidad para tus hijos, la jubilación o simplemente hacer crecer tu patrimonio. Y habrá otros muchos que seguramente no acabo de citar, pero cada uno tendrá los suyos. Bien, una vez hecho esto, lo que tenemos que ver es decir, bien, para llegar a esto y teniendo qué puedo hacer, ¿no? Es decir, con mis finanzas. Entonces, con mis finanzas lo que tengo que hacer es ver, decir, oye,
para esto lo puedo hacer con lo que tengo o necesito financiación. Si necesito financiación, tengo que ver qué coste de financiación voy a tener. Vamos a ver si esto además, si hay algún evento en mi vida que complica mi situación personal, voy a poder seguir haciendo frente a ese coste de financiación si es que necesito financiación. Esto es un elemento fundamental. Una vez visto esto, también tenemos que ver qué ingresos y gastos, es que decíamos que venían de la cuenta de pérdidas y ganancias, ¿no? ¿Qué ingresos y gastos tengo? Si evidentemente tengo capacidad de ahorro, lo que tendré que hacer es destinar ese ahorro o al servicio de la deuda, si la tengo, o a invertir. Es decir, con estos pequeños ejercicios que hagamos de anotaciones, ya nos vamos dando cuenta dónde estamos. Y luego, tendríamos también que ver si tenemos futuros ingresos que pueden venir por X circunstancias, es decir, ir planificando a dónde queremos llegar, cómo queremos llegar, qué riesgos queremos asumir y también tener en cuenta que esos riesgos pueden hacer descabalgar el proyecto y, por lo tanto, habría que hacer ajustes, tener en cuenta que tenemos que tener un fondo de emergencias, bueno, cosas bastante obvias, pero que si no las ponemos en papel no nos vamos a enterar nunca. Ese es el ejercicio que yo creo que habría que hacer. Es que muchas veces es verdad que nos lanzamos o mucha gente dice, bueno, es que yo quiero invertir. Bueno, pero es que antes de invertir o antes de tomar una decisión, muchas veces es, no, ¿dónde meto mi dinero? No, directamente. Bueno, es que primero tienes que saber qué situación financiera tienes, porque a lo mejor lo que primero tienes que hacer es ahorrar o tener ese fondo de emergencia bien hecho antes de tomar esas decisiones, porque invertir hay que invertir desde el minuto uno, eso está claro, en cuanto puedas, pero primero tienes que tener también un colchón de finanzas para poder llevarlo a cabo. Lo que sí es fundamental, ahora vamos a ver esas opciones, vamos a ver esas estrategias, vamos a ver también cuáles son ahora las mayores oportunidades en los diferentes activos, pero lo que sí es fundamental a la hora de invertir, de ahorrar, es diversificar. Como decía Buffett, la diversificación, ¿no? es la protección contra la ignorancia. Y aquí añado yo que no solo hay que diversificar en activos, que es lo que estamos muy acostumbrados, ¿no? Sino también en brokers, porque no es lo mismo tener todo en un mismo sitio que tenerlo en diferentes. Así que desde aquí, bueno, os animo a todos a que veáis este vídeo que vamos a poner ahora con las oportunidades que nos dan nuestros amigos de Bison Trade, que comparéis, que están regulados por la CNMV, que no todo el mundo puede decir eso. Así que nos ayudan aquí Rompiendo el Mercado a potenciar la educación financiera. Así que os invito a que echéis un vistazo y que comparéis, que por lo menos que por comparar, como digo yo, nunca pasa nada y siempre nos viene bien. Pues este es el broker del que os hablamos, Bison Trade de Miralta Bank. Bueno, como veis, es un broker que está súper regulado, es el broker evolucionado de Miralta Bank, supervisado por la CNMV, Banco de España y el Banco de Europa. Tienen acciones en las españolas, pero que también tienen las americanas, si os gusta el mercado americano. De hecho, es que ofrecen más de 30.000 activos financieros de todo el mundo para operar y con comisiones muy competitivas, total transparencia, hablan en español, te atienden en español, así que fenomenal a través de WhatsApp también, o si queréis ir a las oficinas, pues también os podéis acercar. Multiplataforma, muy importante para todos los que les guste hacer virguerías con estos gráficos. Oye, pues te descargas el software y fenomenal. Y a aquellos que les guste estar atentos también a través de la app, pues también estupendo. Además tiene una parte de formación con artículos que van actualizando con diferentes cracks del sector, también muy interesante, las agendas semanales, pero no solo eso, sino mucho más, y te enseñan además a utilizar también esta herramienta. Así que nada, oye, que os vamos a dejar el link en la parte de la descripción del programa. Ahí podéis abriros de forma gratuita una cuenta demo, probar y a ver si os gusta también todo lo que se ofrece este broker Bison Trade de Miralta Bank. Bueno, ya de vuelta con este consejo vamos a ir con más consejos, Pedro, ya que te tengo aquí. Quiero conocer, me has dicho un poco, ese primer ejercicio que tenemos que hacer a la hora de poner en orden nuestras finanzas, pero ¿qué consejos o 3 consejos sencillos que podamos decir para dominar ya esas finanzas, para dominar tus finanzas? Bien, una vez que tienes hecho esa visión general de dónde estás, yo creo que los consejos básicos para empezar es, primero, no gastar más de lo que se ingresa. Es fundamental. Es algo que a veces parece que es muy obvio, pero que muchas veces nos pasa, que crédito, tarjeta, tal, financiación, tal, y estamos gastando más de lo que ingresamos. Eso es si lo mantenemos en el tiempo, pues eso nos lleva a un desastre. Eso es lo primero. Lo siguiente, intentar generar ahorro. Es decir, va en línea evidentemente con lo anterior, que por muy pequeño que sea, ese ahorro, si lo vamos invirtiendo, que lo has dicho tú antes, es diferente invertir que ahorrar, si lo vamos invirtiendo, nosotros lo tenemos comprobado con hechos, con series históricas, cómo afecta
ese ahorro generado, aunque sea pequeño, a la inversión y se nota muchísimo en los retornos obtenidos en las carteras, muchísimo. Por lo tanto, eso es muy importante. Y luego, también, yo creo que es algo muy, bueno, pues que también es básico, pero que hay que decirlo, que es que no asumamos riesgos que están por encima de nuestras circunstancias personales, es decir, que no se adecúan a nuestro perfil de riesgo. Y esto es importante porque muchas veces cuando damos el salto a ser inversores y estamos asumiendo esos riesgos por encima, si viene una época de volatilidad y vemos cómo nuestra cartera va disminuyendo, pues por experiencia te digo que en el 99,9% de las veces la gente que no tiene bien asignados esos riesgos viene y te dice, ya no puedo más, véndeme todo lo que tengo, por ejemplo, en renta variable. Y normalmente es el peor día para hacerlo, el peor. Entonces, una vez que además que se salen del mercado o que se salen del mercado por ese temor, porque no están bien ajustados y porque no han seguido un plan, que eso es muy importante, lo que hemos estado hablando al principio, que hay que seguir un plan y aferrarse a él, hace muy difícil que esa persona vuelva a ser capaz de volver a entrar al mercado, porque lo ha pasado tan mal que le va a echar para atrás. También hay que decir que no todo el mundo sirve para ser inversor, es así. Hay gente que será ahorradora y tendrá sus circunstancias y tendrá que dedicarse más a lo que es el ahorro y aprovechar las circunstancias que tiene en cada momento con el ahorro, con productos de ahorro, y otros inversores, pero la verdad es que la tarea de ser inversor es más complicado, pero también el retorno obtenido pues es más amplio, más grande. Eso es así. Me estás hablando ya de algunos errores que también quería preguntarte. Ese error garrafal que seguramente tú como asesor financiero estás acostumbrado a ver y que seguramente incluso les pones ya en antecedente, ¿no? a la gente que acude a ti y les dices, tener cuidado con esto. Ese error garrafal que te puede llevar al fracaso al invertir. Pues básicamente es lo que te he comentado antes, esa incorrecta asignación de riesgos. Ese es el fundamento. Ya sé que también es fácil decirlo, pero bueno, cuando estamos con un inversor, lo que tenemos que hacer es hablar mucho con él de muchas preguntas que le tenemos que hacer. Hacemos un poco aquí también una labor un poco psicológica, porque al final no hay que olvidarse que las inversiones también tienen un componente psicológico y los mercados financieros también. Entonces tenemos que hacer esa función para, en base a lo que nos responde, saber por dónde van los tiros y asignarle correctamente el perfil. Porque muchas veces te encuentras que cuando las cosas van muy bien, pues todo el mundo tiene un perfil muy arriesgado, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Y todos se quieren subir a la ola. Claro, pero es que el problema es cuando vienen mal. Entonces, cuando vienen mal y cuando tienes esas volatilidades que te bajan la cartera y que no puedes vivir con ello y que estás intranquilo y todo el día mirando el móvil y tal, eso evidentemente es una cartera que no está bien ajustada, pues te lleva a tomar decisiones erróneas y para mí esa es la principal, la más errónea. Y sobre todo otra también que ya voy a poner como apunte a esto, que es invertir en aquello que desconocemos. Yo no digo con esto que haya que saberse al dedillo exactamente todo tal, pero al menos tener una noción básica de dónde estamos poniendo nuestro dinero, que nos lo expliquen, que tenga sentido y por lo menos estar informados y tener, ya te digo, esa noción básica de dónde ponemos el dinero. Es muy típico que te venga alguien y te pregunte y te diga que quiere invertir en algo porque lo ha oído, o a un amigo, a un vecino, un familiar, en un podcast o lo que sea, y que quiere invertir y le preguntas un poquito y no sabe ni lo que es. No lo sabe. Entonces, yo recomendaría eso, esas dos cosas, saber dónde invertimos, aunque sea de manera básica. Fíjate, Pedro, a raíz de lo que me estás contando, pues también gestores de fondos y gente que está acostumbrada a asesorar también, ¿no? A otros inversores, me hacía mucha gracia porque me han comentado en más de una ocasión un poco lo que tú me estás diciendo, de incluso decir, no, yo tengo este fondo de inversión y ponerse a hablarlo con esa persona que realmente sabe y decir, pero este fondo invierte, no lo sé, me estoy imaginando en Asia, en China, en deuda, en tal, y decir, no, pero decir, la persona que ya está en ello, ya está dentro y dice, no, pero a mí eso no me gusta. Y dice, pues es que es el fondo donde estás invertido. O sea, al final es ese conocimiento, muchas veces yo aquí insisto mucho, pero es que es fundamental porque tienes que tener ciertos conocimientos, no saber al dedillo, como decías tú, no hay que hace falta, pero sí tener una base, porque si no es imposible. Bueno, hemos hablado un poco de esos errores, hemos hablado de esos consejos. Vamos a ir ya más
a esos activos. No es verdad que ahora mismo con la bajada de tipos en Europa, en Estados Unidos la esperamos también en breve, nos preocupan los ahorradores, porque es verdad que para la deuda viene muy bien, pero los ahorradores nos preocupa. Para este dinero en efectivo, ¿todavía hay oportunidad en cuentas remuneradas y depósitos? ¿O Sí. otro activo que tú veas interesante? No, hay oportunidades porque todavía estamos en un entorno de elevados tipos de interés, tipos altos, y por lo tanto todavía se pueden encontrar cosas, evidentemente, en depósitos, cuentas remuneradas, pero siempre hay que pensar un poco en el más hacia adelante, ¿no? Y cuando hacemos ese ejercicio de pensar más hacia adelante y no a un año vista, por poner un corto plazo, que es donde están los depósitos más o menos, o las cuentas remuneradas, incluso en el caso de las cuentas remuneradas lo vamos a notar más rápido lo que te voy a contar ahora. Los tipos de interés van a ir bajando. La tendencia estructural de los tipos es ir a la baja. Entonces, si nosotros ahora mismo como ahorradores entramos en un depósito, cuando venza ese depósito vamos a correr un riesgo que se llama riesgo de reinversión. Va a acabar, va a vencer el depósito, vamos a mirar así alrededor, decir, oye, ¿qué tenemos aquí? Y lo que te vamos a encontrar van a ser cosas que nos van a dar menos rentabilidad de la que nos dan ahora. Entonces, ¿eso cómo se puede luchar contra esa situación o paliarla? Pues evidentemente haciendo entradas en productos que no tengan un riesgo elevado, que podemos hablar de bonos, renta fija con grado de inversión, pero que tengan un vencimiento superior al del depósito. De tal forma que si un depósito vence a un año y cogemos un fondo, por ejemplo, que invierte en bonos a 3, 4 años, ahí vamos a poder anclar las rentabilidades esas altas a las que ahora está entrando esa persona en el depósito, pero a 4 años. Y dentro de un año esas rentabilidades para el ahorrador no van a existir, pero a fecha de hoy siguen existiendo. Y lo que te contaba antes era que en las cuentas remuneradas eso lo vamos a ir viendo más rápidamente cómo va bajando, más incluso que en el tema de los depósitos, porque al final ha habido una lucha por captar clientes a través de entidades bancarias y sobre todo muchas de ellas online, de plataformas, pero ya vemos cómo las renovaciones de tipos de interés en cuentas remuneradas también están bajando a un ritmo más elevado de lo que lo va a poder hacer un Euribor, por ejemplo. Entonces, sin ser recomendación de inversión, porque nada de lo que decimos aquí son recomendaciones de inversión, que quede claro, Pedro, pero si tú aconsejas a todas esas personas que pueden tener ahora un dinero ahorrado y estén pensando en meterlo en depósitos, quizás en vez de eso, girarlo más hacia renta fija. No tiene una presa inmediata, pero yo tampoco no desaprovecharía estas oportunidades porque yo sí que veo la segunda mitad del año, especialmente el último trimestre, ya con bajadas de tipos tanto en Estados Unidos como en Europa. Y eso va a afectar a todos esos depósitos. Entonces yo sí, totalmente les recomiendo una inversión conservadora, pero que en vez de invertir como un depósito a un año, pues invierta a 2, 3, 4, depende ya un poco del perfil de cada uno, pero va a conseguir más rentabilidad, se va a asegurar más rentabilidad. Vale, vamos a hablar ahora de otros activos también. ¿Qué tendencias ves ahora con mejores oportunidades para todos aquellos que se quieran lanzar a invertir? Bien, como estábamos comentando, pues evidentemente con tipos altos, pues y que no los hemos visto en casi 15 años, bueno, casi 15 años no, hemos estado casi 15 años con tipos prácticamente cero. Los tipos tan altos como estos no los hemos visto desde hace muchísimo. De hecho, estas subidas que ha habido, este incremento de subidas de tipos de interés no se habían visto en los últimos 40 años, desde la crisis de inflación que hubo en Estados Unidos en los años 80. Entonces, resumiendo, tenemos tipos altos, tenemos unas economías que la economía americana está aterrizando, bueno, ya sabes que se oía mucho que que Estados Unidos iba a entrar en una crisis, recesión fuertísima. Bueno, yo tengo hasta titulares guardados que hablaban de una crisis como la del 29, o sea, de todo. Bueno, el apocalipsis, sí, va a venir el apocalipsis, Pedro, directamente, y aquí estamos esperando. Claro, teníamos que aprovechar el verano pasado porque a la vuelta iba a ser el fin del mundo, ¿no? Bueno, pero bueno, si quitamos esos titulares pues tendenciosos, por decirlo de alguna manera, la realidad es distinta. La realidad es que tenemos una economía americana que más o menos va a ir resistiendo y una economía europea que sí que va a estar no está enfriándose, está débil y necesita un chute de política monetaria. Por lo tanto, por eso vemos esas bajadas de tipos de interés, ¿no? Entonces, ante eso, ¿qué hacemos? Pues recomendar entrar en bonos, en fondos de renta fija. No hace falta correr grandes riesgos. Fondos de renta fija que sean investment grade, grado de inversión, tanto soberanos como corporativos. Y ya si queremos
jugar un poquito más, pues tenemos también high yield. High yield de corta duración con 2 años de vencimiento, yo no creo que las tasas de impago se vayan a disparar, no está dentro del panorama y podemos conseguir un extra de rentabilidad. Entonces, ¿qué ocurre? Que si, bueno, aparte del high yield, los bonos, todo lo que son bonos corporativos nos dan un spread, un diferencial, es decir, más interés que lo que nos puede dar un gobierno. ¿Qué ocurre? Que esos spreads están muy estables y están muy ajustaditos ya, pero no es malo, nos van a dar más cupón esos bonos y si nos dan más cupón, nos va a entrar más rentabilidad vía cupón. Pero además, cuando bajen los tipos, nos va a entrar rentabilidad vía precio, con lo cual es la época ideal para hacer ese tipo de operaciones. Comprar bonos con duraciones que no sean muy largas para el investment grade en torno a 4 años y en high yield más cortas porque tiene otro perfil de riesgo. Eso en cuanto a bonos. De renta variable también te comento, si quieres. Vale. Sí, sobre renta variable también, porque es verdad que es otra de las opciones que bueno, sin duda es uno de ellos, ¿no? Una de esas características, pero ¿qué renta variable o qué características crees que tiene que tener esa renta variable que tenemos que puede ser ahora una buena oportunidad? Bien. El tema está en que los índices los tenemos en máximos. El SP500 lo tenemos en máximos. Pero es que el SP500 lo llevamos teniendo en máximos 20 años. Es decir, a lo largo de estos últimos 20 años hemos tenido caídas fuertes como la gran crisis financiera del 2008, una caída más o menos en los últimos 3 meses de 2018, o sea, 2008, 2018, la caída de marzo, porque luego se recuperó del COVID de 2020, 2022 ha sido un año malo, pero todos los demás, si vemos el índice, el gráfico, ha ido subiendo. Es decir, que si hace 5 años, es decir, antes del COVID, nos hubiésemos planteado que estábamos en máximos históricos y que, ojo, o nos salíamos del mercado o no entrábamos, hubiésemos dejado de recibir un 86% de rentabilidad. Y esto hay que tenerlo en cuenta. El que un índice esté en máximos, además, hay que analizar por qué. Si ahora mismo analizamos el SP500, está en máximos porque tiene un peso enorme de 7 grandes compañías que lo está tirando hacia arriba, tirando hacia arriba. No es la realidad del mercado bursátil americano, para nada. Es decir, el mercado bursátil americano nos vamos a ir a un índice que nos quite esos pesos de capitalización tan grande que pesan 7 compañías, pesan el 30% del índice y ellos mismos te lo mueven, ¿no? Esas pocas compañías. Cuando las otras 493 están funcionando de una manera muy, muy diferente. Y eso lo podemos hacer un ejercicio muy sencillo y poner SP500 equiponderado, es decir, que cada una de las compañías pesa lo mismo. Miramos el equiponderado y en lo que va de año lleva un 7% de rentabilidad. Está bien, pero es un 7. Claro, si lo comparas con el SP normal, lleva un 18. Entonces, ¿qué significa esto? Pues que cuidado con los índices porque a veces nos dan información que no es la real del mercado bursátil americano. De hecho, esperamos para este trimestre que los crecimientos de esas 493 empresas, los crecimientos de los beneficios empresariales, crezcan por primera vez desde el último trimestre de 2022. Y eso es una muy buena noticia. ¿Por qué? Porque tenemos empresas en el mercado que todavía no han corrido lo que han corrido otras y que han disparado los índices y que además se van a ver apoyadas por crecimientos en beneficios empresariales. Con lo cual, yo sí invertiría ahora en estos momentos, pero cuidado. Si me dices, ¿entramos todo a comprar la tecnología más cara? Bueno, habrá que entrar a diferentes sectores, a diferentes cosas que tengamos potencial de revalorización, además en un entorno de bajadas de tipos de interés. Es decir, tenemos los dos condicionantes perfectos para la renta fija y para la renta variable también. Nosotros cuando hacemos una valoración de una compañía lo metes todo en un Excel y si metes un tipo de interés más bajo, la compañía automáticamente, boom, sube de valor. Si eso además va acompañado de beneficios empresariales, eso normalmente se refleja en las cotizaciones bursátiles. Entonces, sí, habría que entrar en renta variable. Ahora me dirás, ¿en qué renta variable? Bueno, claro, igual me adelanta, perdona. No, sí, está fenomenal, sigue. Vale, ¿en qué renta variable? Pues mira, tecnología, tecnología, ¿no? Pero no toda la tecnología son 7 compañías. Hay un montón de empresas de tecnología que tienen otro tipo de valoraciones, sobre todo proveedores de tecnología, que no necesitan estar continuamente haciendo disrupción,
Que hagan disrupción los que quieran. Claro, el día que no la puedan hacer tendrán más problemas, pero si yo soy un vendedor de tecnología, pues estoy vendiendo a todo el mundo. Ese tipo de compañías tienen más solidez. Es decir, tecnología, salud también evidentemente un sector donde podemos encontrar de todo. ¿No? Antes dice, no es defensivo. Bueno, depende de lo que compremos en salud. Pero sí, generalmente es más defensivo, pero también podemos encontrar tecnología aplicada a la salud y otra serie de cosas que, bueno, que podríamos meterlo dentro de ese propio sector. Otro sector que puede ser importante y en estos momentos con unas economías que tampoco están al borde de una recesión, ni mucho menos el consumo, tanto el discrecional como el básico. Otra cosa que podríamos empezar a buscar en los industriales han estado muy penalizados. Empezamos a ver cosas que tienen valor. Entonces ahí también. Y luego esto sería de forma estratégica. De forma táctica, bancos. Claro, en un entorno de tipos altos, hombre, pues si antes que teníamos los tipos bajos no se defendían, pues ahora las cuentas de resultados van a seguir siendo buenas y los crecimientos de beneficios. Y en un entorno de bajadas de tipos de interés, pues tenemos también ahí las utilities y el real estate y el inmobiliario. Cosas por lo menos que tenemos que estar pendientes y fijarnos, ¿no? Entonces, esa sería un poco la visión general. Pero yo, aparte de esto, de los sectores, lo que sí te digo es que la forma de invertir, por lo menos desde mi punto de vista, es aplicar una estrategia determinada a esto que te acabo de contar. Porque, claro, tú vas al sector industrial o al de consumo y depende de qué estrategia de inversión llevas, pues vas a seleccionar unas empresas u otras. Y si quieres, bueno, de eso hablamos más adelante. Sí, no, te iba a preguntar directamente eso, que dentro de todo lo que me has dicho, claro, cómo saber o cómo elegir cuál es el activo que tengo que comprar ahora. ¿Cómo lo hacéis vosotros? ¿Cómo lo haces tú, Pedro? No recomiendo a ningún inversor algo que no pueda valorar. Es decir, en la parte de renta fija recibimos cupones y vemos la TIR, lo vemos, analizamos crédito, etcétera. Ahí nos da algo, nos produce un cupón. Una empresa nos produce beneficios. Todo lo que podemos valorar lo podemos recomendar. Con esto te estoy diciendo que hay cosas que no recomendamos porque no existe una valoración como tal. No hay. Es más un tema de oferta-demanda. ¿Como por ejemplo? ¿Cripto? Cripto. Vale, me imaginaba que ibas por ahí, pero era por saber. Sí, a fecha de hoy, no es simplemente un movimiento especulativo, oferta-demanda, y yo no quiero que mis inversores vayan al casino conmigo. No quiero. Entonces, tiene que ser algo que pueda valorar. Por lo tanto, nos centramos en análisis fundamental. O sea, aquí no hacemos trading, el técnico de vez en cuando lo miramos de reojo, pero simplemente de reojo. Entonces, es análisis fundamental, descuento de flujos, valoración. Si los múltiplos de valoración están ajustados, ya empezamos bien. Si luego es una empresa que genera ya, no que va a generar, que genera ya flujos de caja positivo, otro punto a favor. Si además vemos que el retorno del capital empleado, es decir, el retorno que sacan por las inversiones esas empresas es superior al coste medio ponderado del capital, que esto simplemente es que es superior a lo que le cuesta el capital a la empresa, está generando un valor para el accionista que eso va a verse reconocido en las pantallas bursátiles. Otra cosa, cuidado con los apalancamientos. No me gustan compañías que tienen mucho apalancamiento. Igual son los años, pero como sufrimos la gran crisis financiera, eso nos dejó a todos ya un poco marcados. ¿Vale? Se queda ahí clavado, sí. Eso es. Entonces, apalancamientos no me gusta. Por eso te he dicho antes en táctico, bancos. Claro, lo más apalancado que hay en el mercado es un banco, pero es táctico, es una inversión táctica, no estratégica. Bien, eso que tengan ventajas competitivas, evidentemente, las empresas o barreras de entrada, si son oligopolios o cuasi oligopolios, mejor. Y luego una cosa muy importante, que a veces la dejamos por ahí, pero es que el equipo directivo tenga un compromiso y esté alineado con hacer crecer los beneficios de manera sostenible. Porque a veces nos encontramos con equipos directivos que tienen visiones cortoplacistas por determinadas circunstancias. No, queremos un equipo directivo estable y que se comprometa con hacer crecer beneficios de manera continuada. Eso sería un poco las líneas fundamentales y a partir de ahí hacemos el screening en los sectores que te he comentado. Bueno, también te voy a preguntar ahora más adelante en qué activo para ti hay que invertir sí o sí este 2024, pero antes de eso quiero hablar un poco de los fondos de inversión.
Porque todo lo que hemos estado hablando hasta ahora, tú me has dicho, por ejemplo, cuando hablábamos de renta fija, invertir a través de fondos, renta variable, no lo sé, pero a la hora de invertir, ¿mejor crees que es directamente pues, en renta fija con letras, o es mejor, y renta variable, o es mejor ir hacia fondos de inversión o fondos indexados? Vale, te comento. Depende de la capacidad que tengas como inversor, de actuar por tu cuenta o que tengas detrás un equipo que trabaja para ti. Es así. Vale. No es lo mismo ser un inversor y meterte en el mercado y empezar a buscar bonos y sin saber si es senior, si es subordinado, si tiene una call, si no la tiene, el crédito, tal. Son muchísimas cosas. Yo creo que para lo que es el inversor medio español, lo que necesitaría ahí es un acompañamiento de que le digan exactamente qué bonos tiene que comprar, o, si no se quiere complicar tanto o no le interesa, ir a un fondo de inversión que se lo van a hacer directamente. Hablando de bonos, no es lo mismo invertir en bonos corporativos que en bonos soberanos. ¿Por qué digo esto? Pues porque para ese inversor que va hacia los fondos, yo ahora mismo le aconsejaría que compre fondos indexados o ETFs sobre bonos soberanos. ¿Por qué? Porque el tiempo juega a su favor y el tiempo le va a hacer de gestor. Y por lo tanto no va a tener que pagar una comisión extra por una gestión activa en un bono soberano. Los bonos soberanos, los tipos de interés van a ir bajando y el tiempo va a jugar a su favor. Por lo tanto, ahí yo le diría, no te compliques, vete a una ETF o a un fondo indexado al 0,15. No le pagues a nadie un 1 y pico por ciento por gestionarte esto, que además no te lo va a gestionar. Te va a ir comprando y lo va a ir dejando hasta que llegue a su madurez. Bien, esto no lo aplico a los bonos corporativos. ¿Por qué? Porque tienen crédito. Y ahí sí que busco especialistas en crédito. El abanico del crédito es inmenso. Entonces, ahí sí buscamos especialización y que buscamos gestoras que nos digan, oye, mira, es que en este sector veo esto, y en este sector esto, y es buena oportunidad para comprar. Eso, como además es cambiante y hay que analizar muy bien todos los sectores, pues ahí sí que recomendaría gestión activa. Vale. Dicho esto, renta variable. La renta variable ahora mismo yo creo que está viendo, no voy a decir que vaya una rotación de value a growth, para mí no, por ahora sigo siendo más positivo en growth, pero sí que está viendo movimientos, desde las grandes tecnológicas que van a empezar a crecer sus beneficios menos, porque es normal, de lo que han ido creciendo hasta la fecha. Con eso no estoy diciendo que sean malas, sino simplemente que va a haber un ajuste. Hay empresas que vienen por debajo que van a empezar a crecer sus beneficios cuando venían sin crecer desde hace años. Entonces, ahí también recomendaría estar en fondos de gestión activa. Y por lo dicho antes, si me compro una ETF o un fondo indexado sobre el S&P 500, estoy asumiendo un riesgo superior al que debería, por las concentraciones tan enormes que hemos comentado anteriormente. Por eso sí recomendaría gestión activa. Pero bueno, luego dentro de una cartera que tienes renta variable tienes muchas cosas y te voy a poner solamente un ejemplo. Imagínate que es un cliente, un inversor que tiene una cartera de renta variable y queremos hacer algo puntual en alguna cosa. Podemos utilizar un fondo indexado o un ETF. Te voy a poner un ejemplo. Pequeñas compañías americanas. No necesitamos un fondo de inversión de gestión activa. Le vamos a recomendar al cliente que si quiere tener una diversificación y tocar algo de pequeñas compañías, ojo, que con esto no estoy diciendo que vayan a ser la panacea, ¿eh? O sea, tampoco tengo claro que la rotación se esté dando porque haya pasado en 4 días, haya subido mucho el Russell 2000. No. Pero no crees que se esté dando, pero ¿crees que se va a dar? Puede ser. Vale. Puede ser, sí. Puede ser, hay una divergencia muy grande entre las grandes compañías y las pequeñas en cuanto a retorno de rentabilidad. Y en un escenario en el que pueden ir mejorando las cosas y con tipos a la baja, puede ser. Y entonces, oye, no pasa nada por tener una línea. Una línea, o es decir, una inversión ahí dentro de tu cartera. Llamamos líneas, ya sabes. No le voy a decir, oye, cómprate un fondo de inversión de gestión activa en pequeñas compañías americanas, europeas, japonesas. No. Vete a lo fácil. Cógete una ETF sobre el Russell 2000 y quédate quieto. Y pagas el 0,15. Esa sería mi recomendación, porque es un índice que no tiene ese problema del S&P 500, no tiene esa superconcentración, los riesgos están mucho más dispersos, o sea, más bajos los riesgos de inversión y por lo tanto se lo podemos recomendar tranquilamente. Si me viene alguien y me dice,
quiero invertir en renta variable americana, ¿lo hago a través del S&P 500? Le diría, no. Ahora no, porque no te compensa el riesgo que estás asumiendo. Vete a través de las otras vías que he comentado antes. Bueno, es muy interesante porque, fíjate, hace poco estuvo aquí también un gestor y me decía al revés justo lo que tú me estás diciendo. Así que me gusta porque al final lo que intento aquí en Rompiendo el Mercado es eso, o sea, conocer diferentes visiones de profesionales que os estáis dedicando a ello para que luego cada persona también tome sus propias decisiones. Al final, claro, es el objetivo de Rompiendo el Mercado, es precisamente lo que estamos viendo hoy contigo. Pedro, quiero también saber, ya que estamos hablando de fondos de inversión, hace poco ha saltado una noticia, una entrevista a la vicepresidenta del gobierno hablando, ¿no?, de cómo quieren subir o que pretenden subir esos impuestos a los fondos de inversión. Es verdad que a los ahorradores, a mí misma, yo cuando lo vi me sorprendió porque es como, bueno, es que ¿qué más quieren hacer con nosotros, ¿no?, en ese sentido? Pero claro, a mí también me entra la duda de cómo lo pueden hacer, cómo pueden subir esos impuestos o qué pueden hacer para mermar, ¿no?, o para perjudicarnos a la hora de gravar esos impuestos a los fondos de inversión. ¿Qué se te ocurre que pueden estar ahí manejando? ¿Y qué supondría también para nuestros ahorros? Bueno, primero hay que ver de dónde viene esta historia, ¿no? Esta historia viene de la vicepresidenta, que entiendo que es ministra de Trabajo. Sí. Hombre, si viene de la ministra de Hacienda, pues me lo tomaría con un poquito más de seriedad, pero viniendo de una ministra de Trabajo que tiene una posición ahora mismo política, porque es que hay que tenerlo en cuenta, sí, residual dentro del gobierno, pues no, si te digo sinceramente, no le doy tanta importancia. Pero, contestando a tu pregunta, ¿qué podría hacer? Bueno, pues evidentemente las comisiones de gestión y depositaría internas de los propios fondos no llevan IVA. Entonces, subir el IVA de esas comisiones. ¿Qué va a pasar si hacen eso? O sea, poner IVA, mejor dicho, no subirlo, poner IVA. ¿Qué pasaría? Pues que las comisiones que pagaríamos los inversores serían más altas. Es decir, nos estarían penalizando al pequeño inversor, al mediano inversor, que es la inmensa mayoría de lo que hay en este país. Eso por un lado. ¿Qué otra cosa se podría hacer? Poner un impuesto de sociedades sobre el propio fondo de inversión. Ahora mismo no tienen impuestos, cotizan cero, ¿vale? Y dicen, bueno, es que pagan cero. Bueno, ya, pero es que un inversor, si le pones el impuesto de sociedades, le pones el 25, dentro del propio fondo va a tributar al 25 y cuando lo saque otro 20. Es decir, si ahora está tributando un 20, pasaría a tributar un 45. ¿A quién vuelves a perjudicar? Evidentemente a la industria de fondos de inversión en España. Eso por supuesto. Pero también, y yo diría que sobre todo, al pequeño inversor. Es al que le estás perjudicando de pagar un 20 a pagar un 45. ¿Qué ocurre con lo que ella está obsesionada, los ricos, las grandes fortunas? Las grandes fortunas, si pasa eso, se van fuera a invertir en vehículos de inversión que estén fuera y que tienen tipo impositivo cero. Entonces, realmente yo creo que hay que pensar y saber antes de hablar. Esa es mi opinión. Mi opinión, ¿eh? Sí, no, sí, no. Totalmente, de acuerdo contigo, que al final es verdad que muchas veces nos venden la piel del oso antes de cazarlo, ¿no? Y nos quieren vender ese discurso un poco de que al final todo este tipo de impuestos son para los grandes multimillonarios y tal, pero al final lo que afecta, no sé si se llevará a cabo o no, pero a mí sí me sorprendió, bueno, pues eso, al final un gravamen mayor a los fondos de inversión, a lo que nos afectan es a ti y a mí. O sea, totalmente. Es que es así, o sea, son a los pequeños ahorradores, a los medianos ahorradores, porque al final las grandes fortunas siempre van a encontrar una vía de escape. Eso es, una vía de escape. Y además, fíjate, si invertimos en acciones, tributamos más o menos un 20% cuando vendemos sobre la plusvalía. ¿Qué pasa? Que el inversor le vas a pedir, al mediano inversor español, le vas a pedir que tenga un conocimiento elevado y que sepa exactamente qué acciones comprar, etcétera, en vez de facilitarle las cosas cuando lo meten en un fondo de inversión y se lo gestionan, y por meter y hacerlo así, ¿le vas encima a penalizar más? Porque las acciones tributan al 20%, ahí no hay impuesto de sociedades que valga. No tiene sentido, sinceramente, es que no tiene. Bueno, nos quedaremos aquí pendientes, me voy a quedar con todo lo que has dicho y así... Bueno, a ver. Por eso, a ver qué es lo que pasa, pero bueno, sí es verdad que quería por lo menos dar un poco de luz con toda esta noticia, saber un poco por dónde podrían ir para también nosotros, bueno, pues estar preparados y saber esas opciones, ¿no? Si eso pasa, pues qué podríamos hacer. Te preguntaba antes, por cierto, que no he dicho, siempre se me olvida, me pongo a hablar, Pedro, y siempre se me olvida decir que se suscriban al programa y que nos den al like, porque siempre se me olvida el decirlo. Yo me meto en las conversaciones con vosotros, con los invitados, y al final es fundamental este tipo de cosas también para poder seguir
seguir haciendo este podcast Rompiendo el Mercado, así que os agradezco a todos que para poder seguir aprendiendo, para poder seguir haciendo, pues que le deis ese like y nos dejéis esos comentarios y si no habéis hecho que os suscribáis. Te preguntaba antes, lo dejaba ahí la pregunta un poco en el aire. Para ti hemos hablado de fondos, hemos hablado de renta variable, hemos hablado de renta fija, pero para ti, ¿cuál es el activo en el que hay que estar o hay que invertir sí o sí este 2024? Vale. Teniendo en cuenta de lo que ha pasado ya a lo largo del año, subidas de bolsas, tipos todavía que no han empezado a bajar, incluso han repuntado algo, si lo miramos en forma de rendimiento ajustado por riesgo, como tiene que ser, ahora mismo el que sale favorecido son los bonos. Así, clarísimo. Porque claro, las acciones ya han ido subiendo a lo largo del año y estamos en unos, antes te he hablado, el S&P equiponderado americano, bueno, lleva un 7, la bolsa europea está en torno también por ahí. Ya han hecho para 6 meses y poco, es una buena rentabilidad. Entonces, analizamos riesgos de invertir en un sitio y en otro. Pues bueno, esperamos bajadas de tipos, bonos con tipos altos. Y si encima metemos, que hay que meterlo siempre, el factor riesgo para ajustar esa rentabilidad relativa, para hablar o poder hablar de rentabilidades relativas, desde luego que me quedo con bonos. O sea, bonos a través de fondos o ETFs o lo que sea. Ese sería el activo. Bueno, pues me lo quedo también anotado a ver cómo van esos bonos. Ya te volveré a invitar aquí a Rompiendo el Mercado y te volveré a preguntar, Pedro, por esos bonos. Como no bajen los tipos. Bueno, yo eso veo difícil que no los vayan a bajar. No sé hasta qué punto, la verdad es que tengo bastantes dudas, porque de hecho yo ahora en julio pensaba sinceramente que iba a ser el primer recorte por parte de la FED. Pensaba que iba a ser esta reunión. Ya están diciendo que en septiembre hay casi un 100% de probabilidad, pero yo pensaba que se iba a adelantar. Entonces, bueno, veremos qué es lo que pasa, pues verdad. Yo reitero aquí más de una vez, aquí no tenemos una bola de cristal y lo que hay que es estar pendiente e ir adaptando también nuestras inversiones a ello. Y el acertar en un mes u otro tampoco tiene mucha importancia, ¿eh? O sea, esas son cosas más que hablamos aquí y tal, pero al final, si bajan en septiembre y bajan en noviembre, es prácticamente lo mismo que si bajan en octubre y bajan en febrero. O sea, es que a efectos comparativos no hay prácticamente diferencia. Lo que pasa es que yo creo que lo que nos tenemos que hacer es quedar con la tendencia estructural de los tipos, y esa es a la baja. Y eso lo acaba de repetir además hace poco Jerome Powell, es decir, o ha hecho un comentario que yo eso entiendo, es decir, al final ya no es tan radical con hasta que no baje la inflación al 2%, no bajamos tipos, no recortamos tipos, sino se tendrá que ir acercando la inflación al 2%. Es decir, si tienes una economía americana que está enfriándose, igual tienes que sacrificar un poquito de inflación en favor de crecimiento, para no correr riesgos de recesión. Así es. Vamos a ya terminar con dos ejemplos claros, ¿vale? Que quiero que me digas, a ver, más o menos, es muy difícil porque no es un perfil claro, pero más o menos quería saber, según también un poco la edad de cada persona a la hora de invertir, ¿no? No es lo mismo, es verdad, que una persona joven, ¿no? Con esos primeros sueldos, tal, no sé qué, a una persona a lo mejor ya pues de mediana edad que ya lo que está pensando más en su jubilación. Entonces, vamos a ir por el primer caso. Una persona joven que esté pensando ahora invertir ahorrados, tiene 5.000 euros, tiene ya su fondo también de emergencia hecho y tiene 5.000 euros, ¿dónde crees, dentro de todas las posibilidades que hay, dónde crees o dónde le aconsejarías que lo meta? Que lo meta todo en un fondo de inversión 100% renta variable. 100% renta variable. 100%. Pero además, claro, estamos hablando, voy a ponerlo en contexto. Una persona joven que no necesita los 5.000 euros y que es un dinero que lo tiene ahí a largo plazo. Que lo meta en un fondo de renta variable, lo digo imaginariamente, que se cierre los ojos, que se olvide que lo tiene ahí y que lo mire dentro de unos años. Ya verás cómo realmente la rentabilidad le va a haber compensado muchísimo. Y si no lo mira y no ve las fluctuaciones, pues todavía va a vivir muchísimo más tranquilo. Cuando una persona es joven, tiene capacidad, tiene horizonte temporal para hacer este tipo de cosas. Entonces, yo ahí lo veo muy claro. O sea, eso es lo que le recomendaría. Luego, claro, esos 5.000, pues no sé, o sea, tendría que ver evidentemente en qué fondo o una plataforma o lo que sea, ¿no? Pero renta variable, 100%.
También depende, que hay que dejarlo claro, que depende de muchos factores. O sea, esto es una recomendación muy general porque es que después depende de cada persona, Por de eso, los riesgos que quiera asumir, o sea, que claro, quede por eso claro que es muy generalista. muy generalista y diciendo que además que es una persona que es muy joven y que no necesita ese Eso. dinero para nada. Entonces, Ujú, esa sería mi recomendación generalista. Luego hay gente que, eso. lo que te he dicho antes, que igual lo Sí, pone en un fondo 100% renta variable, ve que ha bajado un 20%, lo saca y ahí ya la ha liado. eso es. Entonces, tiene que cumplir algún otro requisito también, ¿vale? Vale. Y ahora me voy a ir al lado contrario. Una persona ya pues en temas de 50, ¿no? Que ya está pensando más en esa jubilación cercana. ¿Qué le aconsejarías con esos 5.000 euros? Bueno, lo que pasa es que una persona de 50 y tal y como está el tema laboral en España, nos vamos a acabar jubilando, se van a acabar jubilando por encima de los 67 años. Entonces tiene un horizonte temporal enorme también. Bueno, realmente si quiere invertir una pequeña, 5.000 euros, pues yo creo que todavía se puede permitir tener un porcentaje de exposición a renta variable. Está hablando de manera general, es que luego cada caso es cada caso. Pero Sí. se puede, en principio, en base a los fundamentos financieros, se puede permitir tener un porcentaje superior de renta variable al de renta fija. Y luego, con el paso del tiempo, debería ir acomodándolo de manera contraria. Es decir, que la renta fija fuese ganando peso a la renta variable. Pero es que todavía tiene mucho tiempo por delante, con 50 años. Ujú. Y Bueno, realmente los rendimientos, como bien sabes, están en la renta variable o son ujú, superiores. Ya sé que requiere otro tipo de ver las cosas de una manera sí. distinta, de asumir unos riesgos y tal, ¿no? Pero yo creo que con esa edad, con 50 años, todavía la renta variable tiene que pesar más que la renta fija, de manera Ujú. generalista. Sí, de forma general, siempre luego hay que ver cada No caso es en una particular. recomendación, no, no Eso es. es, no hay ninguna recomendación de inversión, simplemente, bueno, de No, forma general sí me gusta que por lo menos, bueno, pues que la gente se siente identificada y tenga alguna idea, ¿no? De por dónde tirar. Luego ya depende de cada persona, pero por lo menos que tenga una pequeña idea de por dónde depende de tirar. cada persona, porque yo me he encontrado con gente muy joven que es el primer dinero que ganan y lo que no quieren bajo ningún concepto es ver que baja. Y entonces tienes que meterle en algo que sea renta fija, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, y decirle, oye, tranquilidad. Y al revés, gente que ya llega a una edad, que tiene una edad X, más avanzada, y que dicen, bueno, yo ya te he hecho tengo mi casa, tengo mi fondo de eso de emergencia, tengo todo cubierto, tengo un trabajo estable y tal, y puedo ahora arriesgar más de lo que hacía antes. Entonces, claro, esto es muy, muy generalista. Ujú. La recomendación, como que no es una recomendación, lo comento desde un punto de vista estrictamente financiero. Luego están las circunstancias personales de cada uno. Y muy importantes, además. Fundamental. Y Pedro, ya para terminar, ¿algún libro que me puedas recomendar para todas aquellas personas que se estén iniciando en el mundo de la inversión o que quiera dar unos pasos? ¿O ese libro que para ti ha sido fundamental a la hora de invertir o para tener en cuenta? Bueno, lo que pasa es que tampoco vamos a hacer algo sencillo, ¿no? Entonces, yo qué sé, pues un paseo por delante de Wall Street, creo que ya no me acuerdo exactamente, lo leí hace muchísimos años, pero es un libro que te expone muy bien cómo fluctúan los mercados, cómo funcionan, los de renta fija, los de renta variable, qué tipo de compañías seleccionar. Y yo creo, y es muy ameno de leer, yo lo leía hace muchos años y ya te digo que no me acuerdo exactamente el título, pero creo que era Un paseo por delante de Wall Street, me parece que es, lo voy a, sí, no sé, vamos, es ese, ¿no? Sí, Por no si no se buscarlo. llama tal cual, lo buscamos y luego lo ponemos en Eso comentarios en es. el país. Y ese sería una recomendación, vamos, es algo, además es ameno, ¿eh? O sea, no es un rollo que te empiece a hablar de cosas de econometría, estadística, nada, cero. Ujú. Pues con ¿Vale? esto nos vamos a quedar. Pedro Palenzuela, ha sido un placer. Gracias por estar aquí en Rompiendo el Mercado, por darnos tantas claves, por ser tan transparente también y por mojarte, que no todo el mundo se moja cuando viene por aquí. Así que muchísimas gracias por pasar por aquí por Rompiendo el Mercado. A ti, Laura, por la invitación y encantado de haber estado contigo hablando de todos estos temas. Y a todos vosotros, pues gracias por estar un día más, ¿no? Aquí en este podcast, que siempre os lo agradezco, que hagáis esos comentarios, que los leo, que los contesto, de hecho, que nos deis ese like, que os suscribáis y que no dejéis de hacerlo, porque bueno, de momento seguimos aquí otra semana más, dentro de nada también cogeremos algo de vacaciones, que también hace falta pegar un respiro, ¿no? Para venir más fuertes, así que dejamos también todas esas recomendaciones y muchísimas gracias pues por eso, por estar un día más al otro lado. Muchas gracias.